We're going to pray for Pastor Chris. You guys join with us. Heavenly Father, I thank you for this opportunity, Lord, to lift up my brother to you in prayer. Lord, I pray that you would bless him. Give him the unction of the Holy Spirit so that he may preach your word and preach it boldly and preach it truthfully. And Lord, I pray that you would bless this congregation. I pray you would bless your people in the hearing of their word, that, Lord, their faith would be edified, encouraged, strengthened, and that, Lord, together, we as brothers and sisters, we rejoice that you're being glorified. All these things we trust into your hands. In Jesus' name, amen. Amen. Amén. Gloria a Dios. Thank you. Gloria a Dios. Vamos al libro de San Lucas. Al libro de San Lucas. Al libro de San Lucas. ¿Sí se oye? Sí. ¿Sí? Gloria a Dios. Amén. Lucas capítulo 22. Usted sabe, ¿verdad? Hoy, domingo, ¿verdad? Nosotros vamos a leer, vamos a ver cómo Lucas narra este acontecimiento que pasó aquí. Lucas capítulo 22, vamos a empezar a leer del versículo 31, amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hermosa hora, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este nuevo día, Padre. Gracias por este nuevo amanecer, Señor. Gracias especialmente por este domingo, Señor, que nos diste el privilegio de estar en tu santo lugar, Señor, en tu templo, Padre, donde tú nos esperas con los brazos abiertos, Señor. En el nombre de Jesús, bendice este lugar. Bendice a los pastores, a los ancianos, a los diáconos, a las diaconisas, a cada uno de aquellos siervos tuyos que están trabajando en la obra, Señor. Bendice a cada uno de la congregación, Señor. Bendice, Padre, a cada familia aquí representada, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Y leemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a leer la palabra en Lucas 22, del 31 al 34. Aleluya. Y de ahí nos seguimos. Amén. 22, ¿verdad? Capítulo 22. Lucas capítulo 22, del versículo 31 al 34, para empezar, hermanos. ¿Sí? Aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aleluya. Confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Mire lo que le dijo el Señor. Sí. Un hombre que estaba entregado, que estaba dispuesto a dar la vida por él. Y mire lo que le dice el Señor. Imagínese una respuesta de ese tamaño. Aleluya. A veces nosotros nos entendemos mejor a nosotros mismos cuando comprendemos la situación que está pasando Pedro.
aquí el apóstol estaba en una situación, lo pusieron en una situación bien difícil, ¿sí? Nosotros nos podemos identificar con Pedro cuando comprendemos nuestros fracasos y nuestros éxitos, ¿sí? Porque Pedro era un gran hombre, ¿sí? Venían tiempos difíciles para los discípulos, sabían lo que les esperaba, sabían lo que iba a acontecer porque Dios, nuestro Señor, les había anunciado. Jesús les había hablado acerca de su sufrimiento. Vamos a regresar un poquito al versículo 15. Miren lo que les dice en el versículo 15. Jesús les había hablado acerca de su sufrimiento. Miren el 15. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Antes que padezca quiere decir que venía algo bien difícil, bien duro. Iba a padecer, ¿sí? Y él decía que antes que padeciera tenía que tener esa cena con ellos, compartir esa parte, ¿verdad? Y mire, y les había revelado que uno de ellos le traicionaría, allí mismo en el 21. Miren lo que dice el 21. Después dice: mas he aquí, dice, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. ¿Qué acababa de pasar? La Santa Cena. Tenían en la mesa grandota, todos estaban allí compartiendo, y el Señor le dice: he aquí la mano del que me va a entregar está conmigo en esta mesa. Aleluya. Wow. Pero dice más: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel por quien es entregado. ¿Por qué cree que este hombre entregó al Señor? ¿Sí? Esto es lo que cambió todos, porque se quedaron desconcertados. Es normal. Están sus discípulos, sus hombres de confianza, imagínense. Y le dice: la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa. En ese momento todavía no sabían, ¿sí? Todavía no sabían quién iba a ser. Y el Señor estaba preocupado por Pedro. El Señor está preocupado por cada uno de nosotros, hermanos. Así como estaba preocupado con Pedro, él le había dicho: Satanás te quiere zarandear como al trigo. Usted sabe cómo se limpia el trigo. Usted sabe cómo le llaman a este trabajo cuando cernimos el trigo. Y Satanás quería zarandear a Pedro de esa manera, imagínese. Pero le dice: yo he rogado para que tu fe no falte. Amén. Aleluya. Y el Señor sigue rogando, sigue intercediendo para que cada uno de nosotros, nuestra fe no falle. Amén. Por cada uno de nosotros el Señor está intercediendo, está orando para que nuestra fe de cada uno de nosotros no nos falle. Que la fe de cada uno de los hijos de Dios que han dado el paso de ser hijo de Dios no les falle. Amén. Gloria a Dios. Y Jesús hasta hoy sigue orando por aquellos que están perseverando, por aquellos que están trabajando en el Señor, por aquellos como oró en el Getsemaní. Vamos a Getsemaní.
adelantito en el versículo 39. Amén. Y saliendo de ahí se fue, dice, como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Ahí iban todos. Aleluya. Cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad, oren, dice, para que no entren en tentación. Amén. Oren, dice, les dice, el Señor le dice a sus apóstoles, oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra. ¿Qué quiere decir eso? Usted lanza una piedra y con toda su, hasta donde llegue, a esa distancia estaba separado nuestro Señor, en el monte de los olivos. Pero ¿cómo hace él? Va, se hinca y empieza a orar y le dice al Señor, ¿verdad? Y puesto de rodillas oró. 42. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pasa de mí esta copa, le está diciendo al Señor. ¿Qué quiere decir pasa de mí esta copa? Le está diciendo al Señor, que si Él quería, si el Padre quería, no iba a ser sacrificado, porque eso representaba la copa. ¿Sí? Pero le dice a su Padre, pero no se haga lo que yo quiero, dice. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Sino la tuya, dice. Y dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Miren lo que pasó. No pudieron aguantar una hora y se quedaron dormidos. Se durmieron los apóstoles. Y les dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y miren lo que pasó, hermanos. Miren lo que pasó enseguidita cuando se paró de ahí. Los levanta y dice, oren para que no... Y dice que él aún estaba hablando, dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a su siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¡Wow! Entonces respondiendo Jesús le dijo, basta ya, dejad. ¿Sí? ¿Qué hace el Señor? Y miren lo que hace el Señor. Y tocando la oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido con él, miren lo que les dice, como contra un ladrón habéis salido con espada y palos, habiendo estado con vosotros, dice, cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Porque había llegado la hora que ellos iban a cambiar totalmente, y ahora ahí así fue como arrestan al Señor Jesús. Así es como arrestan a Jesús
Y dice que este es el tiempo de ustedes, dice, y es la potestad de las tinieblas. Se estaba ejecutando la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole le llevaron. ¿Por qué este hombre lo entregó? Usted sabe que Jesús ya le habían entregado varias veces, lo habían tentado de otras formas. Y una vez lo quisieron matar aventándolo al desfiladero. Y él por la gracia del Señor, ¿verdad? Los ángeles del Señor nunca lo dejaron. Y él se escapaba de cada uno de los peligros que tuvo. Entonces Judas estaba seguro. Mire por qué lo hizo Judas. Estaba seguro que él quería ganar su dinero. Él quería ganar sus 30 monedas de plata y embolsárselos. Él sabía, él confiaba de que Jesús se les iba a ir. Él estaba seguro que se les iba a ir. Pero cuando vio que no lo hizo, ¡wow! Aventó las monedas y le dijo que no quería eso. Pero era demasiado tarde. Su corazón ya había pecado. Pero aquí hay una gran enseñanza. Judas se arrepintió de haberlo entregado, pero no vino al Señor. En lugar de venir al Señor, salió corriendo. ¿Y qué quiere que hace? Busca la forma de quitarse la vida. ¿Y cómo se quita la vida? Se colgó. Y acuérdese que dijo el Señor: ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sabía que tenía que pasar así, de esa manera. Aleluya. Pedro perdió la batalla, pero no perdió la fe. Amén. Pedro perdió la batalla, fue tentado, pero su fe no falló. Cayó en la tentación. Amén. Dice, y saliendo, ¿cómo va? Dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Vamos en el 54, amén. Y Pedro le seguía de lejos. Pedro quería al Señor, seguía de lejos. 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. También estaba con él. ¿Qué iba a pasar si hubiera dicho que sí? Y Pedro le dice: también estaba con él, pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. 60. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¡Wow! Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. ¡Wow!
qué triste aquí. Usted sabe cuando está expuesto nuestra vida, mientras estemos en este mundo, nuestra vida está en peligro. Pedro lo pusieron a prueba. Por eso dice que, como dice Pedro, perdió la batalla cuando fue tentado, pero su fe no falló. Aleluya. Cristo lo comisionó para que fortaleciera a los demás después de esta crisis. Acuérdese que le dijo, cuando vuelvas, dice, confirma a tus hermanos. Amén. Iba a regresar más fortalecido el Pedro. Aleluya. ¿Qué pasó aquí? Se lo comisionó para que él fuera el portavoz en el día del Pentecostés. Gloria a Dios. El tiempo preciso que cantó el gallo, mero cuando terminó Pedro de confesar que no, cantó el gallo. Y se acordó de lo que le dijo el Señor. Amén. Había sido profetizado lo que iba a pasar, que cantaría ese gallo. El Señor mismo se lo había dicho, ¿sí? Tenemos cosas buenas de decir de los gallos. Usted sabe cada cuánto canta un gallo. Aleluya. Sabe que un gallo no falla en su trabajo. Ese es su trabajo. Y no falla, hermanos, porque es la voluntad de Dios. ¿Sí? Mire los gallos. Cantan sin buscar alabanza. Ellos cantan sin esperar que alguien le diga, oh, qué bueno que cantaste. Imagínense, aleluya, ¿sí? Cantan sin esperar alabanzas y despiertan a los dormilones. Amén. Algunos estamos pendientes al canto del gallo. Wow, ya es hora, vámonos. Amén. En el pueblo así es. En el pueblo cuando canta, órale, párense todos porque ya cantó el gallo. Vámonos a trabajar. ¿Sí? Son anunciadores de buenas nuevas. Están anunciando que ya va a amanecer. Va a haber un hermoso día. Aleluya. ¿Sí? Y nunca se cantan porque ellos cantan a la misma hora. ¿Se ha notado eso? Que así son los gallos. Allá donde trabajo en el rancho hay un gallo y ese gallo pero está vivo. Está vivo. ¿Sí? Su canto oportuno le recordó a Pedro lo que iba a pasar. Ese canto del gallo le recordó a Pedro las palabras que le había dicho al Señor. Aleluya. Y también recordó la promesa que le había dicho el Señor. La promesa que le había dicho al Señor. El Señor se volvió, imagínense, dice que el Señor lo tenían, ya habían arrestado a Jesús, ¿verdad? Y cuando terminó de decir a Pedro que no lo conocía, que no era él, el Señor voltea a ver a Pedro. Y se ven los dos, hermano. Se ven los dos. Pedro ve al Señor y el Señor. Y mire esa mirada del Señor con Pedro. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y dice, Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Aleluya. El Señor se volvió y miró a Pedro. Una mirada penetrante, una mirada de, ¿cómo
¿cómo se dice? Cuando una mirada te llega, hermano. Una mirada penetra hasta tu corazón, hermano. ¿Sí? Todavía, Pedro, Pedro, a pesar de todo, él sabía lo que estaba pasando. ¿Sí? Él sabía, aleluya. Solo podemos hacer, ¿cómo se dice? No podemos, ¿qué pasó en esa mirada? Era una mirada profunda del Señor. Y él se recordó, me lo habías dicho. ¿Sí? Lloró amargamente Pedro. Y Pedro era un hombre recio, era un hombre, y mire que Pedro no era estudiado, ¿sí? Él no era estudiado, sin embargo, nos dejó 2 epístolas, primera de Pedro y segunda de Pedro. Él le ayudaron para hacer primera y segunda de Pedro. No lo escribió él, porque antes había escribas. Los escribas, esos se dedicaban. Haga de cuenta, antes aquí a lo mejor, no sé, aquí, pero en mi pueblo, había un lugar donde si querías mandar una carta a tu familia, había un lugar donde iba uno y uno le decía lo que quería decirle a la familia, al hermano, a la mamá, al papá, lo que fuera, ¿verdad? Y ella escribiendo. Así se hacían las cartas. Y estos eran los escribas de antes. Eso hacía un escriba. Redactaba lo que le decían, lo que le dictaban. Quiere decir que Pedro dictó y el escriba lo puso en papel. Por eso existe primera y segunda de Pedro. Y mire primera y segunda de Pedro, ¿de qué habla, hermanos? Habla de su venida de nuestro Señor Jesucristo. Primero y segundo de Pedro es profético. Quiere decir lo que va a venir. Aleluya. Lo que va a venir. Entonces estamos viendo, ¿verdad? Que aquella mirada, esa mirada fue lo que le rompió el corazón a Pedro. Porque Pedro era duro. Pero esa mirada salió, se quebró y lloró amargamente. No hay un hombre tan duro, lo que sea, que tocándole su corazón se va a quebrar. Así es. Entonces vemos que Pedro, el camino que tuvo Pedro para llegar al poder, pasaron muchas cosas en su vida. Y mire quién es ahora Pedro. Un hombre que no sabía escribir, un hombre que no sabía leer. Él se dedicaba solamente a la pesca. Sin embargo, él es uno de los hombres del Evangelio. Él es uno de los hombres que ha llevado el Evangelio. Acuérdese que aquí en el... ¿De qué veo? Aquí dice... En él respetaba tanto al Señor, porque la gente, ¿verdad? Mucha gente murió. Los apóstoles, todos los que seguían al Señor, todos los que eran fieles, fueron sacrificados, padecieron. Algunos dice que fueron aserrados, como se dice, cortados con
cerramos la madera, ¿sí? Y Pedro le dijeron que lo iban a crucificar, hermano. Y así fue. Lo crucificaron, pero él mismo pidió que no lo crucificaran como al Señor. Aleluya. ¿Cómo cree que lo crucificaron al Señor, a Pedro? Amén. Lo pusieron con la cabeza abajo. Y él mismo lo pidió para que no, porque nuestro Señor fue así. Y él fue así, pero con la cabeza por abajo. Gloria a Dios, porque ellos lloró amargamente, dice la palabra del Señor. Toda esa gente que nosotros servimos al Señor, todos aquellos que llevamos el Evangelio a las personas, a las sinagogas, dice aquí. Las sinagogas quiere decir a las iglesias, amén, a las iglesias, a los cultos donde se hace se hace la predicación. Esas son las sinagogas de antes. ¿Sabe que para hacer una sinagoga se necesitaba 10 creyentes adultos? Si no, no hay sinagoga. No lo permitía. Pero eso era una sinagoga. Tenía que haber 10 adultos creyentes. Se recuerda que cuando el apóstol Pablo no había sinagoga, ¿dónde cree que iba? Se acercaba al arroyo, al río, dice aquí, y allí le predicaba a las mujeres. Imagínense todas las mujeres lavando la ropa, llega el apóstol y les empieza a hablar y se juntan, hermano. Se juntan y empieza la predicación. Y en una de ellas allí fue tocada, ¿cómo se llama esta hermana? Que fue la primera europea convertida al Señor. Aleluya. Fue tocada por el Señor. Amén. Entonces, en ese momento Pedro quedó abatido. Abatido, ¿sí? Aquel día de la negación, pero no fue destruido. Fue abatido por lo que había pasado, pero su fe, el Señor oró para que su fe no fallara, y no falló. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús buscó a Pedro donde él sabía que lo encontraría. El mismo Jesús lo buscó, hermanos. Quiere decir, hermanos, que Él es el que nos encuentra. Él sabe cómo estamos. Él sabe dónde estamos. Sí, Él sabe, hermano. Aleluya, gloria a Dios por ello. Él sabe cómo nos encontramos. Él sabe las situaciones que estamos pasando en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en donde quiera que uno vaya. Él sabe. Aleluya. Y Él hizo lo que Él tenía que hacer. ¿Quiere hacer lo mismo usted? ¿Quiere ver al Señor personalmente en su corazón? Amén. Gloria a Dios. Así como Pedro, cada uno de nosotros hemos sido tentados. Hay situaciones difíciles cuando está expuesto a nuestra vida. Vamos a negar nuestra iglesia. Vamos a negar nuestra fe. Cuando está expuesta nuestra vida es cuando nosotros vamos a demostrar de qué estamos hechos. ¿Somos capaces de dar nuestra vida por nuestro Señor?
¿Seremos capaces de dar nuestra vida por el Evangelio, por la palabra de Dios? Así de fuerte es nuestra fe. Nuestra fe, hermanos, es probada de esa manera. Lo bueno es que nosotros sabemos a quién le servimos. Amén. Nosotros sabemos a quién le servimos. Amén. Dice, y por él dice que somos más que vencedores. Aleluya. Gloria a Dios. Si tú le has recibido al Señor, si tú le has recibido en tu corazón, eres más que vencedor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aquí lo dejamos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra de esta hermosa tarde, Señor. Gracias, Señor, por presentarnos este episodio de la vida, de tu vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por iluminarnos, Señor, por darnos el privilegio, Padre, de poder ser hijos tuyos, Señor, de tener el privilegio, Señor, de adquirir sabiduría por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de conocerte cada día más y más, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y que la paz, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.